Te levantaste con poder y autoridad. Lunes, un lunes más, las 10 de la mañana, y lo hacemos como cada lunes, sin fallar, despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Yo bien, muy bien, gracias a Dios, de verdad que sí. Que yo creo muy poca gente hoy en día dice gracias a Dios. Mucha gente dice, no, estoy bien, y ya listo. Yo la verdad que tengo que reconocer que siempre, tanto lo bueno como lo malo, es gracias a Dios. No, y lo he comentado en múltiples ocasiones aquí, que muchas veces mucha gente vive de espaldas a Dios, ¿no? Muchísima gente, de verdad que sí. Eso es una tristeza, no solamente por las personas, sino, como hemos tocado aquí en otras ocasiones, por la eternidad de esas personas. Aquí en la vida terrenal, por así decirlo, bueno, vivir a espaldas a Dios tiene unas consecuencias también, ¿verdad? Aunque quizá puedas disfrutar de eso que se llama pecado, de esos placeres, van a tener unas consecuencias terrenales, pero sobre todo, David, ya la consecuencia terrenal se queda muy pequeña al lado de la consecuencia eterna de vivir desamparado de Dios. Antes de entrar en materia, pastor, he descubierto algunos jóvenes influencers que están muy metidos en el cristianismo, que están muy metidos dando esa palabra. Lo ha comentado también en otras ocasiones. Sería un pecado tremendo por nuestra parte el tener ese llamado de Dios y no hacerlo por vergüenza o por avergonzarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí gracias a Dios ahora mismo hay un montón de jóvenes conocidos, jóvenes y no tan jóvenes, pero gente que predica el evangelio usando esta herramienta del internet, que el internet es una bendición. Si lo usamos correctamente, es una bendición. Es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar y para facilitarnos la vida, pero puede usarse para el mal también. Lo mismo es el internet. Y ahora mismo hay yo uso esta palabra, no sé si es la correcta, unos titanes de la fe, que por ahí, jóvenes y no tan jóvenes, que transmiten el mensaje, que se especializan quizá en algún área en específico, y es maravilloso poder aprender también de la palabra del Señor a través de este tipo de personajes. Amén, pastor. Empecemos, si le parece, con el último culto emitido. Dado aquí en Morrojable, el 6 de la tarde, en Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exactamente, pues estuvimos en las dos iglesias. Decirte que el domingo es verdad que tuvimos culto, pero que el viernes y el sábado anterior también, el Día de los Enamorados, tuvimos un culto de matrimonios, un tiempo muy bueno. El viernes en Puerto Rosario, el sábado aquí en el sur, y fue un tiempo buenísimo donde los matrimonios pues hacíamos algunas dinámicas y también compartíamos un mensaje, Damaris y yo, y fue muy bonito. Se tituló Miradas que hablan, ese mensaje. Bueno, muy bueno. Pero el domingo, la palabra en la que nos centrábamos era en el Salmo número 5, Salmo 5. Hemos estado durante los últimos meses, yo he estado compartiendo acerca de los 4 salmos anteriores, no con un tiempo determinado, sino empecé yo creo el verano pasado en el Salmo 1, al mes, Salmo 2, más o menos así, y este domingo pasado estuvimos hablando del Salmo 5, un salmo escrito por David. David es el autor, el rey David es el autor de este salmo, y donde encontramos a David en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos, orando a Dios desde temprano en la mañana. Luego vemos que David manifiesta a Dios que tiene unos enemigos, que le están persiguiendo, que están blasfemando sobre él, que están diciendo mentiras sobre él. Luego David hace como una aclaración entre los justos y los impíos, y bueno, el salmo termina de una manera preciosa porque David reconoce la protección de Dios, que da igual quién se levante contra nosotros, que si uno está alineado con las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir. Y empezábamos diciendo que qué pena no saber en qué momento exacto de la vida de David él escribió este salmo. Porque algo muy importante que tenemos que hacer a la hora de poder sacarle el mayor provecho, en el buen sentido de la palabra, que podamos sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, es hacerle cuanta más preguntas mejor a ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué libro está? Bueno, un montón de situaciones. ¿A quién se lo escribió? Y por ejemplo, aquí sabemos que es el rey David el que escribe el salmo, pero no sabemos en qué momento exacto David lo escribió. Vuelvo y repito, cuando leemos todo el salmo nos damos cuenta que habla de unos enemigos, que David tiene que estar huyendo porque hay enemigos que hablan mal de él, que lo persiguen, que son lisonjeros. Bueno, usa unas expresiones que quizá cuando estudiamos la vida de David, que por cierto de David se habla muchísimo en la Biblia, es el segundo personaje después de Jesús, lógicamente, del cual la Biblia habla más. Cuando estudiamos toda la vida de David, podemos encontrar 2 episodios en su vida, separados en el tiempo, 2 episodios en su vida, que podríamos decir, aquí escribió David el Salmo. Porque en un momento dado, antes de ser un rey público,
aunque ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, pero todavía no había llegado su momento. Antes de ser un rey público, pues estaba gobernando Saúl, un rey puesto por el pueblo. Saúl estaba gobernando, Saúl era un poco desastre porque hacía las cosas que él quería, él desechaba la palabra de Dios, incluso llegó un momento que Dios le dijo, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, yo te desecho para que no seas rey. Y bueno, David empieza a ganarse el favor del pueblo, indirectamente, él no quería eso, pero se empieza a ganar el favor del pueblo, por ejemplo, en aquella batalla con el gigante Goliat, cuando todo el ejército de Israel estaba atemorizado por un gigante, y David llega y dice, pero ¿qué pasa con este hombre? Le tira una piedra a la cabeza y lo mata. En otras palabras, ¿no? Sí, pero fue así. Fue así, ¿no? Claro, cuando el pueblo ve eso, digo, oh, pues mira este muchacho que está con nosotros, qué bueno. Todos empiezan a maravillarse con David, salvo uno, que es el rey. El rey Saúl le tiene celos. En vez de alegrarse y decir, oye, qué maravilla que tengo a este muchacho entre nosotros, entre nuestra fila, qué bueno que David forme parte de nuestro ejército, no, le tiene celos. Tanto es así que en un momento dado David ya tiene que huir, porque Saúl lo quiere matar. Y David empieza a huir por los desiertos, por las cuevas. Hay un pasaje muy interesante cuando en el desierto de Engadi, creo que es, ahí está huyendo David porque Saúl va tras él para matarle, y dice la Biblia que Saúl, en medio de toda esa persecución, entró en una cueva para cubrirse los pies. Literalmente dice, ¿sabes lo que significa cubrirse los pies? Me lo dijo una vez, pero no me acuerdo. Pues ir al baño, hacer del 2. Ah, el 2, ahí está. Se cubrió los pies. La Biblia es muy bonita en su lenguaje. Y entonces dice que es muy inclusivo. Sí, dice que entró en una cueva a cubrirse los pies, para no decir que fue pues a lo que fue. Y David, curiosamente y casualmente, esas casualidades de Dios, estaba también en esa cueva, pero Saúl no lo sabía. Y mientras Saúl estaba ahí concentrado en lo que tenía que hacer, David estaba tan cerca que yo siempre he dicho, no veas los olores que le tuvieron que llegar a David. David era un soldado, él tenía una espada, él podría haber matado ahí mismo a Saúl y haberle dicho, hasta aquí llegaron tus días y te mato, y se acabó la persecución injusta, y se acabó tus celos, tu envidia, y se acabó todo, Dios te ha puesto en mis manos, te mato. Sin embargo, él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Me guste o no, Dios tiene a este hombre aquí, pero voy a hacer una cosa, dice David. Y le corta la esquina del manto de Saúl, para que en el día de mañana David podría decirle, oye, ¿sabes que yo te pude matar varias veces? Y no lo dice, no, eso es mentira. Ah, sí, ¿y esto qué es? Esto aquí, lo que tengo aquí es una prueba de que te tuve a mi alcance y no te maté. Luego también, bueno, pues podríamos poner ejemplos de la cueva de Adulán. En definitiva, David tenía que estar huyendo constantemente, y uno podría decir, bueno, quizá David escribió este salmo en la huida de Saúl. Luego hay otro pasaje, cuando ya David es rey, cuando ya está bien asentado en el trono, que uno de sus hijos, llamado Absalón, quiere hacerle, como diríamos aquí, una moción de censura, quiere echarle. El propio hijo dice... A su padre. No, algo tremendo, David. Si pudiésemos aquí... Uno de los pecados tremendos, ¿eh? Sí, o sea, increíble. En vez de estar bendecido por ser el hijo de David, pues no, esa gente que quiere más, ¿verdad? Y le da lo mismo a quien tenga que pisar con tal de yo salirme con la suya. Bueno, historias ahí con este Absalón terrible. Absalón usa una estrategia que se pone a las puertas de la ciudad, y toda la gente que entraba y salía le hablaba mal del padre. No, es que tú sabes que mi padre, que no atiende a la gente, que no sé cuánto, él no tiene tiempo nunca para nada, pero sin embargo yo, y así se empezó a ganar a la gente. El favor de las personas. El favor de las personas. Cuando ya tenía mucha gente, dice que le presenta esa moción de censura, que quiere hacerle ese yo te voy a quitar del trono para ponerme yo, y David, que ya tiene... Un golpe de Estado. Exactamente, un golpe de Estado ahí en la monarquía. David, que ya es un hombre adulto. David, que es sabio, es un hombre de guerra, pero es una persona muy sabia. Dice, mira, yo no voy a meter al país ahora en una guerra civil por una tontería de estas, y menos me voy a meter en una guerra con mi hijo. ¿Qué hace David? Da un paso a un lado, se va. Tú quieres el trono, Absalón, yo no voy a entrar en una guerra y no voy a meter al país en una guerra por tus tonterías y por tu este deseo de querer más. ¿Quieres el trono? Ahí lo tienes, mi niño, toma, te lo doy. David se echa a un lado, pero resulta que Absalón no solamente quería el trono, sino que quería matar al padre. Así que David tiene que huir. Tremendo. Sí. Con Saúl estuvo huyendo como cerca de 10 años. Con Absalón estuvo huyendo como alrededor de, se calcula, entre 9, 10 meses, incluso un año está huyendo. Y ahí también le perseguían un montón de personas, el ejército, y David escuchando toda esa clase de mentiras que decían, puede ser
que allí escribiese el Salmo 5. Yo creo que fue o bien con Absalón o bien con Saúl, pero en una de esas huidas David escribe el Salmo. Lo cierto es que sea cuando sea, David se encuentra en problemas, pero aún así, en vez de quejarse, ¿qué hace? Comienza a alabar al Señor, porque los salmos son alabanza. Y de aquí, bueno, sacábamos una enseñanza de que no importa en qué momento de nuestra vida estemos, podemos alabar a Dios. ¿Estamos en el mejor momento? Alábale. ¿Estás en el peor momento? Alábale. Adora al Señor, aún desde la cueva de Adulam, desde el desierto del Engadi, desde que si estás huyendo de tu propia familia, adora a Dios en medio de las pruebas. Empezábamos por ahí. Luego decíamos que el Salmo se centraba mucho en los primeros versículos de la importancia de la oración. A ti oraré, de mañana oirás mi voz, decía David en ese Salmo 5, y bueno, y expresaba ciertas cosas como por ejemplo que la oración es importante. La oración es importante porque el Señor escucha al que ora. Y esto es muy interesante tenerlo interiorizado, David. El Señor escucha al que ora. Escucha, oh Señor, mis palabras, porque a ti oraré de mañana, decía David en ese salmo. Y decía que todo aquel que ora a Dios, Dios le escucha. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces tenemos que orar, porque me detenía en esta frase y la repetía varias veces. Orar funciona. Y eso hay que hacérselo entender a la gente. Orar funciona. Ahí he descubierto algo en la Biblia. Bueno, he descubierto, parece aquí como que he sido el único, ¿no? Me he dado cuenta de un detalle que probablemente miles y decenas y centenas de miles de personas también lo han hecho. Pero me he dado cuenta de un detalle, y es que la Biblia habla centenas de veces, literalmente, acerca de la oración. Pero se centra más, todas esas centenas de veces, se centra más en la importancia de orar a cómo orar. A nosotros nos preocupa mucho cómo orar, ¿verdad? Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que ser eficaz, hay que ser justo, y nos centramos mucho en eso. Pero eso está en el capítulo 5 de Santiago. Antes de ese capítulo 5 está el capítulo 4 de Santiago. Santiago, antes de decir cómo orar, dijo, mira, tú no tienes porque no pides. Se centra en la importancia, no, tienes que orar. Tienes que orar. En un momento dado, por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, oye Señor, nos hemos dado cuenta que Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Por favor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, vale, vosotros pues oraréis. Y les enseñó a orar orando. No es tan importante cómo orar, que sí, sino orar. En la eficacia de la oración, ¿no? Sí, a ver si me sé explicar. A veces la eficacia de la oración vale, pero hasta que seamos eficaces, oremos. La Biblia apunta a que oremos, no a cómo oremos. Ya eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Es como enseñar a un hijo a caminar. Lo importante no es que camine derecho, bien, no, camina. Y ya caminando vas a ir cogiendo nivel. La perfección, vas perfeccionando, ¿no? Exactamente. La Biblia no se centra tanto en cómo oras, sino en que ores. Pablo le dice, creo que a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracias, con todo ruego, con toda súplica. Ora, dice Pablo, no te quejes, ora. Tienes que orar. Ya después te digo cómo hacerlo, cómo mejorar. Pero lo importante es que ores. Y decía a la iglesia, oye, ¿te has dado cuenta que todos aquellos que dicen que orar no funciona, casualmente son los que no oran? Aquellos que dicen, no, orar no sirve para nada, orar es una pérdida de tiempo, orar es hablar con las cuatro paredes, orar es hablar con un ser imaginario. Curiosamente, son aquellos que no oran. Porque como decía el domingo en la iglesia, orar funciona. Y ponía algunos ejemplos extrabíblicos, ejemplos de cómo la oración funciona. Por ejemplo, tengo aquí uno anotado, como un profesor, un doctor de Harvard. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando, oye, para ser profesor de una de las mejores universidades del mundo, ya por lo menos se merece nuestro respeto, porque ya tiene una autoridad en cuanto a conocimiento. Este hombre se llama el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, y ha estado estudiando no días, ni meses, ni años, sino décadas enteras sobre los beneficios que tiene la oración, y afirma que la oración combate el estrés, calma el cuerpo y nos ayuda a sanar más rápido. Amén. Dice este hombre. Qué bonito, pero es que ya la Biblia nos decía, orad unos por otros para que seáis sanados. Pero esperamos a que nos lo tenga que decir un doctor para creérnoslos. No, orar funciona. Allá hace como 11 años, en el 2014, que parece que fue ayer, y hace ya 11 años. 11 años ya. Hubo un estudio que se hizo en Sociología de la Religión que analizó los beneficios de la oración con algo muy importante que hoy se trata, que es la salud mental.
Hoy en día se habla mucho esto, se le está intentando dar más énfasis porque necesita ser hablado, necesita ser tratado. Y este estudio, hecho en 2014, dice que está demostrado que aquellas personas que oran más están mejor mentalmente. Y aquellas personas que oran menos o no oran tienen más síntomas de ansiedad y de preocupación. Qué casualidad, que vuelvo y repito, el versículo de Pablo a los Filipenses: por nada estéis afanosos, sino más bien oren por todo. La oración nos calma porque orar funciona. Y David en este salmo estaba diciendo: yo cada mañana me presento delante de ti. No es cuando estoy mal, cuando tengo problemas en mi casa, en mi matrimonio, en mi economía, en mi espiritualidad, en mi salud, es que entonces vengo y oro y pido oración. No, no, no. Cada mañana me presento delante de ti. Pablo le dice a los romanos que tenemos que ser constantes en la oración. Y le decía a la iglesia: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está? Porque tu vida de oración apunta directamente a cómo está tu relación con Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si no oramos con Dios. Nosotros no podemos relacionarnos con una persona con la cual no hablamos. Entonces, nuestra vida de oración está totalmente enfocada a cómo está nuestra vida con Dios. Y para no alargarnos mucho, otro punto que toqué es que David oraba en la mañana. Qué bonito. Este salmo es un salmo matutino y David oraba en la mañana porque yo creo que es más importante cuándo oramos que cuánto oramos. Hoy en día las personas se centran mucho y le dan mucho énfasis, mucha importancia al tiempo de oración. No, es que hay que orar 5 minutos al día, es que hay que orar 1 hora al día, es que hay que orar 5 horas al día. Bueno, el tiempo en sí también es importante. Jesús mismo en un momento dado le dijo a sus discípulos: oye, ¿qué pasa? Que ni siquiera 1 hora han podido orar conmigo, velar conmigo. Estoy en problemas y no han podido orar. Y citó eso, 1 hora. El tiempo quizás es importante, pero yo considero que más importante es cuándo oramos. David dice: de mañana oirás mi voz. Cuando nosotros oramos por la mañana, David, creo que le estamos dando un mensaje a Dios de: tú eres lo más importante. No voy a hacer nada antes que ore contigo. Porque al final hay personas que oran cuando ya tienen su día hecho, cuando ya todas sus ocupaciones están hechas y, ay, ahora tengo 5 minutitos de paz, me voy a sentar a orar. Bueno, bien, maravilloso. Pablo nos enseña que tenemos que orar constantemente, orar sin cesar. Está bien, pero hay que orar por la mañana. Por la mañana, de mañana oirás mi voz. Hay que buscar a Dios por la mañana, antes que nada, porque haciendo eso, le estamos diciendo: tú eres lo más importante, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Jesús nunca nos enseñó a que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que tenemos que buscar a Dios primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Se trata de buscar a Dios primero. Antes que nada, antes de hacer absolutamente nada, céntrate en Dios, dedícale esos primeros segundos, esos primeros minutos al Señor, mostrándole que Dios es lo más importante. Dios no es parte de nuestra vida, Dios es nuestra vida. Pablo le dijo, creo que fue a los Colosenses: Jesús es todo, no puede ser parte de nuestra vida. Jesús no lo podemos resumir o simplificar a 1 hora de culto a la semana, a un momento de que leemos la Biblia al día. No, Jesús lo es todo y en base a Dios empezamos a agendar nuestra vida. Hay mucha gente que sirve a Dios pues en el culto y está bien. No quiero decir que esté mal, por favor. Es que tú sabes que hay gente para todo. Sí. No quiero decir que esté mal. Todo lo que hagas por Dios y para Dios, maravilloso. Y Dios no es injusto para olvidar todo lo que haces por Él. Pero, por favor, no simplifiquemos nuestra relación con Dios a 1 hora y media a la semana en un culto. No. Dios tiene que ser primero en todas las áreas. Y bueno, y no te digo más lo que hablamos porque si no nos alargamos, pero David después se centra en la diferencia entre justos e impíos pero David al final lo que dice es: bueno, Señor, si yo estoy aquí en los últimos versículos, dice, es por tu abundante misericordia. Yo no es que me crea mejor que los que me persiguen, yo no es que sea más santo. Si yo hoy estoy aquí es por la abundante misericordia tuya. Pastor, empezamos con las preguntas, si le parece. Perfecto. Hemos hablado un poco de pasada, pero vamos a profundizar. ¿Qué es el ayuno, pastor? Bueno, cuéntenos un poco, ilústrenos qué significa esa palabra ayuno. ¿Qué es? El ayuno literalmente es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Esto es una práctica que se hace no solamente en el mundo cristiano,
También se practica en otras creencias, incluso en el ateísmo. Pues ahora está muy de moda el ayuno intermitente, todo esto, pero creo, doy por hecho, me estás preguntando el ayuno bíblico, ¿verdad? Que dice la Biblia acerca del ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos durante un tiempo concreto, eso no es importante, luego si quieres podemos hablar de eso, pero para en ese tiempo intensificar nuestra búsqueda de Dios. Nosotros los cristianos ayunamos para que en ese tiempo poder aumentar nuestro tiempo de oración, aumentar nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Y algo importante que tenemos que tener claro es que Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, no es una penitencia, ¿verdad? No es algo como un castigo que tengo que hacer y así parece que voy a agradar a Dios. No, ni muchísimo menos. Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, sino para que entendamos a que tenemos que depender más de Dios que de lo físico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Tenemos que aprender a depender más de Dios que incluso del propio pan. Que el pan no es que sea importante, es que es básico. O sea, sabes que hay cosas importantes y luego cosas básicas. Y el pan, la comida, es algo básico, es algo elemental, es algo que no podemos prescindir de ello. Me refiero por siempre. Sin embargo, tenemos que aprender que dependemos de Dios, no de las cosas. Es una manera de decirle a Dios, dependo de ti. Tú eres lo que más me importa. Por eso prefiero abstenerme de esta necesidad y de este placer, porque comer es una necesidad y muchas veces o casi siempre también es un placer. Quiero restringirme de estas cosas para adorarte a ti, para buscar de ti. Pero el ayuno, quiero decir, ¿es solamente por la mañana o es durante todo el día o X horas o cómo sería? No, fíjate, la Biblia no te da unas pautas, unas determinaciones, unas reglas en cuanto al ayuno. En la Biblia hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, qué sé yo, Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Dice la Biblia en los evangelios de Mateo y de Lucas que cuando terminó el ayuno tuvo hambre. Se da por hecho que él sí bebió, pero no comió. 40 días y 40 noches. Luego 3 semanas estuvo ayunando Daniel, que no fue un ayuno íntegro, sino que se abstuvo de ciertas cosas. Se abstuvo de manjares delicados, dice la Biblia, de carne, de pescado. Se alimentó de legumbres, como para sobrevivir. Se quitó lo rico, ¿verdad? Lo bueno, apetecible. Lo apetecible. Y bueno, y empezó a comer un poquito solo de legumbres y sobrevivió. Luego estuvo Esther, si no recuerdo mal, estuvo 3 días ayunando antes de presentarse al rey para interceder por los judíos. Hay diferentes ayunos. Hay ayunos largos, hay ayunos cortos, se puede hacer un ayuno de un día, se puede hacer un ayuno de 6 horas, de 12 horas, no sé, no. La Biblia, o Dios en este caso, nos da mucha libertad para nosotros ayunar. Lo que sí nos pide es que ayunemos. ¿Cuánto tiempo? No sé, por ejemplo, hace poco hicimos un ayuno como iglesia. Nosotros lo llamamos el ayuno de Daniel. Todos los años, nosotros, Damaris y yo, llevamos como, 12, 13 años siempre en la iglesia, practicando este ayuno con la gente de la iglesia. Y es un ayuno, 21 días de ayuno, que ya te digo, te quitas todos los que son los manjares delicados para comer solo legumbres y estás 21 días más malo, David. Pero malísimo. Claro, eso tú se lo puedes pedir a una persona que su trabajo no sea muy físico. Pero vete y pídele, haz un ayuno de 21 días a una camarera de piso, por ejemplo. A una persona, como recuerdo hace tiempo, un jardinero que teníamos que estaba 8 horas bajo el sol. Y agachado, doblado la espalda, cavando hoyos. Entonces, Dios, como sabe eso, Él simplemente te dice, ayuna. Te da varios tipos de ayuno en la Biblia y tú ayuna, adáptate como puedas, pero ten ese tiempo de decir, voy a quitarme esto para buscar de ti, Señor. Amén. Bueno, pastor, lo comentaba antes, ¿no? El trabajo, la esclavitud del siglo XXI, lo pregunto sobre todo por el tema de que la gente a lo mejor no le gusta ciertos trabajos y demás. Yo soy un privilegiado, yo lo digo sinceramente. Yo vengo aquí, hago mi trabajo y además es que me encanta. Exactamente. Yo hasta pagaría por venir, sinceramente. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo ves? Yo creo que en ningún caso el trabajo es la esclavitud del siglo XXI, sino las condiciones del trabajo. Eso sí. Las condiciones laborales que hay hoy en día, sobre todo podríamos hablar de la hostelería y de muchos otros trabajos, eso sí es esclavitud. Pero el trabajo es honroso. El trabajo, incluso algunos cristianos, no me digas por qué, piensan que el trabajo es una maldición. Porque sí, recuerda que en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, una de las maldiciones que vino sobre el hombre por haber comido aquel fruto prohibido, fue con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿verdad? Y la gente dice, Dios maldijo al hombre con el trabajo. No, señores.
Antes de la caída en pecado, dice la Biblia que Dios creó a Adán y lo puso en el huerto para que lo guardase y para que lo labrase. El trabajo es una bendición. El trabajo es algo donde el hombre, donde la mujer nos desarrollamos, donde no entramos en ociosidad. La Biblia habla muy mal de la ociosidad, de los gandules, de los vagos, de los ociosos, de los que no quieren hacer nada. La Biblia incluso habla de que el ocioso es el que vive una vida desordenada. Estar sin trabajar es vivir en desorden delante de Dios. Entonces, el trabajo no es ninguna esclavitud, es una bendición. Ahora, las condiciones en algunos trabajos, eso sí que es una esclavitud. Amén. Bueno, y empezamos con las preguntas de esta semana. Perfecto. Media hora casi. ¿Me dejas hacerte una broma? Claro. Dice que la maldición fue con el sudor de tu frente comerás el pan. Hoy en día, con algunos gobiernos que tenemos, es con el sudor del de enfrente comeré el pan. Total. Sí, no, es con tu sudor. Total. Trata de vivir de pagas y de ayudita y ponte a trabajar y que sudes un poquito por aquí de vez en cuando para que puedas comer el pan tranquilamente. Es importante, de verdad que sí, amén. Bueno, y ahora sí que sí. ¿Las emociones, pastor, son pecado o no? No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Date cuenta que Dios, que es nuestro creador, nosotros somos creación de Dios, así nos ha creado Él. Dios nos ha creado con emociones, entre otras cosas porque Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. En el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, en el versículo 27, dice que Dios creó al hombre a imagen y a semejanza suya. Y cuando tú te pones a estudiar un poquito sobre Dios en la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios tenía emociones. Bueno, tiene emociones. Dios es un Dios que ama, que tiene amor. Dios es un Dios que se goza, que se alegra. Sofonías capítulo 3 versículo 17, si no me equivoco, dice que Dios se regocija con cánticos sobre nosotros. Es un Dios alegre, es un Dios gozoso, es un Dios que se entristece. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando Jesús murió y se oscureció el cielo, pues Jesús estaba triste. En el Getsemaní Jesús estaba triste. Es un Dios que se alegra, es un Dios que se aira, que se enfada. Entonces no podemos decir en ningún momento que las emociones son pecados. Jesús mismo se emocionó. Y la Biblia nos deja claro que Jesús nunca pecó. Jesús no conoció pecado. Jesús lloró, ¿recuerdas? Con Lázaro, ya te lo había comentado. Jesús se entristeció, Jesús se gozaba. Dice que cuando los discípulos se dieron cuenta que los demonios se sujetaban en su nombre y vinieron, Señor, Señor, aún los demonios se sujetan en nuestro nombre. Y ellos le dijeron, qué maravilla. Dice que se regocijó en su espíritu y le dijo, bendito eres, Padre. O sea, Jesús era una persona que se emocionaba. Y si Jesús se emocionó y dice la Biblia que nunca pecó, eso ya nos deja totalmente claro que las emociones, por supuesto que no son pecado. Ahora bien, si las emociones no las sabemos controlar y esas emociones nos llevan al pecado, ahí está el problema. La alegría no es pecado, ni mucho menos. Ahora, si cuando estás alegre pecas, si cuando estás alegre, sabes que esa gente que está alegre el día 1, ¿verdad? El día 1 que cobra y se dan su homenaje, como dicen algunos. Sí. No, la alegría no es pecado, la alegría es algo que Dios ha creado y que bueno, ¿verdad? Estemos alegres y tenemos que cantar alegres al Señor, dice la Biblia, pero que la alegría no te lleva al pecado. La Biblia habla de que enfadarse no es pecado, incluso airarse no es pecado. Ahora, perder los papeles sí, ¿verdad? Gritar, dar un portazo, golpear o decir palabrotas, eso sí es pecado. Airarse no. Entonces, si hay una emoción que no sabes controlar y eso te lleva al pecado, ahí está el problema. El problema no está en la emoción, sino el no saber gestionar la emoción, exactamente. Pastor, una de las preguntas que tenemos preparada para el programa del día de hoy es la siguiente. ¿Qué significa la virginidad de María? Pues lo que todo el mundo piensa y sabe, que María era virgen, sexualmente hablando, era virgen cuando se quedó embarazada. María no se quedó embarazada por José, no se quedó embarazada por ningún hombre, sino que dice la Biblia que se quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso ese feto en el vientre de María. Fue el Espíritu de Dios, fue Dios mismo quien permitió esto. La virginidad de María habla de que María era pura antes de conocer, antes de dar a luz a Jesús. Una vez dio a luz a Jesús, María tuvo relaciones sexuales. Eso ya lo hemos hablado porque la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Por eso yo sé que los católicos sobre todo me tiran muchas piedras con esto, porque ellos dicen que la Virgen María fue virgen, fue inmaculada hasta su muerte. No, la Biblia dice que cuando dio a luz, José conoció, esa palabra conoció es intimación sexual. Yo nunca entenderé, pastor, perdón que lo interrumpa, sí. ¿Por qué le tirarían piedras si es algo que dice la Biblia? Es decir,
no sé, es decir, va a la fuente primaria, no se está inventando usted nada, ¿no? Jesús mismo le dijo a los fariseos, por vuestra tradición invalidáis la palabra de Dios. Nosotros las personas somos personas tradicionales, somos personas de hábitos, de costumbres. Entonces, si a mí se me ha enseñado algo, aunque vaya contrario a la palabra de Dios, nosotros tendemos a creer más a nuestra tradición. Somos personas de costumbre. Mira, te voy a poner un ejemplo. Había una iglesia hace muchos años. Yo escuché esta anécdota, te estoy hablando que puede ser que yo no había ni nacido. Bueno, puede ser, no seguro. Muchísimos años atrás, que en una iglesia, bueno, no, te estoy contando mal la historia. En una iglesia que todavía está, una persona nueva llega y estaba la alabanza, tú sabes cómo es la alabanza en la iglesia, unas canciones, cantamos, aplaudimos o como quiera la gente, está ahí en libertad. Pero cuando se cantaba una canción en particular, toda la iglesia la cantaba de una manera diferente. En vez de mirar al frente, todos giraban la cabeza hacia un lado. Claro, allí donde fueras, haz lo que vieras, dice el dicho, ¿no? Entonces, esta persona que fue por primera vez a la iglesia, cuando vio que todo el mundo miraba para una pared blanca, pues esta persona miró para la pared blanca. Mira para la pared blanca. Pero luego, al terminar el culto, le dijo a una persona, mira, ¿por qué miran para allá cuando cantan esta canción? Dice, no sé, yo cuando llegué ya lo hacía. Claro, se quedó con la intriga. Le preguntó a otra persona, a otra, todo así, lo mismo. Y entonces le preguntó al pastor, oye, pastor, ¿tú me puedes responder a por qué cuando cantan esta canción en concreto miran para allá? Dice, ni idea. Yo cuando llegué aquí y me nombraron pastor de esta iglesia, ya cantábamos así. Pregúntale al pastor, que es un ancianito, pregúntale a ver si él sabe. Y entonces fue a un ancianito que ya era muy viejito y le dice, oye, ¿por qué se hace esto? Y él dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que hace muchos años atrás, cuando no había proyector como hoy, o televisiones o pantallas para proyectar la letra, nosotros teníamos esta canción pintada en esta pared. Entonces, hace muchos años, cuando se cantaba, todo el mundo, para poder seguir la canción, miraba para allá y leía. Pero eso ya se quedó como costumbre, como hábito, ¿verdad? Entonces, ya la pared se ha pintado 3 millones de veces, pero aún así la gente se ha quedado como mirando para allá. Es como la historia del pescado. Me estoy alargando otra vez. No. Está a gusto. Aquel niño que está viendo a su madre y cada vez que cocina el pescado le corta la cabeza, la cola y lo mete en la sartén. Y le dice, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola? Si la cabeza es rica, la cola también y se puede comer, ¿por qué? Dice, pues mira, la verdad que nunca lo he pensado. Yo aprendí así de tu abuela, de mi madre. Pregúntale a tu madre, a tu abuela. Y mira, abuela, ¿por qué cuando cocinan ustedes el pescado le cortan la cabeza y la cola? Y dice, no sé, pregúntale a tu bisabuela, que yo aprendí así. Y fue a la bisabuela y le dijo, bisabuela, ¿por qué cortan el pescado la cabeza y la cola cuando lo cocinan? Dice, mira, es que antiguamente en esta casa solo había una sartén que era muy pequeña. Entonces, cuando íbamos a cocinar el pescado no entraba todo y teníamos que cortar la cabeza y la cola para meterlo en esa sartén. Entonces, se ha quedado esa costumbre. Somos personas de hábitos, de costumbres. Entonces, alguien, llámese como se llame, nos enseñó que María fue virgen hasta su muerte, que la idolatría no es mala, que nosotros podemos adorar a María, a los santos. Claro, uno después conoce la palabra de Dios y uno tiene que poner en balanza, ¿qué creo? ¿A la tradición o creo a la palabra de Dios? Es muy interesante esto. Y Jesús le dijo a los fariseos, mira, por vuestra tradición, ustedes están invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué me iban a tirar piedras? Porque estoy atacando contra su tradición. No atacando, yo no ataco, estoy hablando contrariamente a lo que su tradición dice. Los católicos piensan, afirman y creen que María murió virgen. No es cierto, bíblicamente no murió virgen. María tuvo más hijos y la Biblia especifica que José conoció a María una vez dio a luz. La Biblia, por ejemplo, habla en contra totalmente de que María es una intercesora, de que María es una ¿cómo se dice? Alguien que está para interceder por nosotros. No, nosotros solamente hay un... No me viene ahora la palabra a la cabeza. Solamente entre Dios y el hombre está Jesús. No podemos acudir al Padre a través de María, a través de Pedro, a través del Papa, a través de... No, esto no es así. Un intermediario. Solamente hay un intermediario entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre, dice la Biblia. Entonces, los católicos se enfadan o rechinan un poquito los dientes porque esto va en contra de su tradición. Pero bueno, pero es que yo no estoy atacando contra su tradición. Yo le digo, mira, la Biblia dice esto. Exactamente. Valora tú. O sea, ten tú la sabiduría de decidir qué creo, lo que me enseñaron de pequeño o lo que la Biblia dice, pues tú sabrás. No, incluso hay un comentario que lo comentaré, bueno, lo puedo decir ya, en el cual dice, David está abriendo los ojos que el día que acepta a Dios en su corazón y renuncia a su Virgen del Carmen, estaré contenta. Dices tú, me caches en 10, vamos a ver, yo decir, yo puedo aceptar a Jesús en mi corazón, pero mi Virgen del Carmen, es decir, una cosa es que yo sea devoto a la Virgen del Carmen y otra cosa es adorarle a la Virgen del Carmen. Es muy distinto, ¿eh? Claro, esto es algo
que solo puede hacer el Espíritu Santo. Cuanto más nosotros ataquemos, por así decir, a la creencia de una persona, más rechazo vamos a crear en esa persona. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos guía hacia toda verdad. Te pongo un ejemplo. Yo cuando tenía 15 años y mi mujer, en aquel entonces mi novia, la que ahora es mi mujer, que el otro día me ponía un comentario, está feo decir mi mujer, di mi esposa. Digo, pero faltaría más que usted me diga a mí lo que tengo que decir, hombre. Yo hablo así, mi mujer, yo creo que no está feo, pero bueno, aceptamos correcciones, pero es que yo creo que mi mujer no está mal dicho, es mi esposa, mi mujer, mi compañera de vida. Mi compañera de vida, sí señor, mi ayuda idónea, dice Ahí la está. Biblia. Mi muleta, mi bastón, mi costilla, como quiera llamar. Bueno, pues ya no sé lo que te iba a decir. Estábamos hablando de María, estábamos hablando de no, cuando yo fui a la iglesia por primera vez. Exactamente. Mi novia, entonces me llevó y yo tenía un rosario, yo era católico, ultra católico, o sea, yo hice la comunión, yo iba a misa, yo me confesaba, yo siempre, desde niño, siempre he creído en Dios. Y yo fui con mi rosario y creo que se llama un escapulario, que es como una cosa de imágenes que me ponía en el tobillo. Mi mujer, siendo cristiana desde niña, sabiendo lo que Dios piensa de todas esas cosas, nunca me dijo nada. Nunca me dijo, Alberto, quítate el rosario, Alberto, no. Nunca, fue muy sabia. Porque yo creo que si ella me hubiese atacado contra él, me hubiera dicho, quítate el rosario. Digo, ¿cómo? Hasta aquí hemos llegado. No me toques a mi Virgen, ¿verdad? La Virgen de Candelaria. Yo era de la Virgen de Candelaria. Yo de niño iba caminando, David, desde Santa Cruz hasta Candelaria. Creo que es el 15 de agosto cuando se hace, porque yo creía en eso. Y yo creía en las imágenes y creía que la Virgen de Candelaria o que cualquier... Claro, luego razonas esto, claro, hay 1000 vírgenes, la Virgen de Candelaria, la del Carmen, la de Guadalupe, la de no sé cuánto, y empiezas a razonar un poco y eso ya te da cierta luz a esto. Pero yo creía en eso y era devoto a eso. Si mi mujer me hubiese hablado en contra, creo que yo le hubiera cerrado las puertas, le hubiera dicho a ella, hasta aquí hemos llegado. Pero mi mujer fue sabia, ¿qué hizo? Orar. Ella me llevó a la iglesia, nunca me dijo nada. Y un día yo a solas en mi habitación leyendo la Biblia, me topo con un pasaje que ahí se encuentra como perdido en Éxodo capítulo 20. Me dice, no te harás imagen delante de mí, ni de lo que está arriba, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo del agua. Yo soy tu Dios, un Dios fuerte y celoso. Cuando yo leo eso y leo otros pasajes como que Jesús es el único intermediario entre Dios y el hombre, es el propio Espíritu Santo el que me convence de pecado. Y yo solo voluntariamente me quité mi rosario, me quité un crucifijo que tenía ahí, que por cierto le tenía mucho cariño porque era de mi abuela, pero entendí que eso no es de Dios, que eso no le agrada a Dios. Me lo quité, me quité mi escapulario, llamé a mi novia, mi mujer, y le dije, mira, he hecho esto, y ella me dijo, gloria a Dios. Ya está, ha sido Dios quien lo ha hecho. Entonces, la tradición es muy difícil de cambiar, a no ser que sea el propio Espíritu de Dios quien te convenza de pecado. Amén. Bueno, y otra de las cuestiones que tengo aquí, es muy importante saber esto. ¿Cuál contiene más libros? ¿O cuál es más largo? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, sin duda alguna. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Para explicar un poquito así muy por encima, la Biblia, lo que nosotros conocemos la Biblia, que significa el libro de los libros, el mejor libro existente, que aunque muchos reyes, dictadores, personajes públicos han querido eliminar la Biblia, se han reído de la Biblia, han intentado quemar la Biblia. En muchos países está prohibida la Biblia. La Biblia es el libro más vendido de la historia de la humanidad, pero con millones y miles de millones de diferencias. No estamos diciendo que ahí están peleando. El segundo, no recuerdo cuál era, creo que es Harry Potter, si no me equivoco, ¿eh? Pero estamos hablando que hay una diferencia de que jamás en la vida va a poder alcanzar el segundo libro a la Biblia. Es el libro más traducido, es el libro donde donde más películas se han inspirado para esto. Bueno, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros, lo podemos separar en dos, que es en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto se conoce porque Dios... 5.000 millones de copias. 5.000 millones de copias, imagínate. ¿Y el segundo? ¿El segundo libro? Estoy en ello. ¿Estás en Cita del presidente Mao Zedong. ¿Ese es el segundo libro más vendido? El tercero, Don Quijote. Cuarto, Harry Potter. Quinto, Historia de dos ciudades. Sexto, El Señor de los Anillos. Séptimo, El Principito. Octavo, 10 negritos. Pues yo no he leído ni la mitad de eso, yo creo que... Pero bueno. Entonces, la Biblia podríamos separarla en dos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto, porque Dios, como es un Dios de pacto, se mueve a través del pueblo
según los pactos. El primer pacto fue con Abraham, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Creó un sistema de adoración, el libro de Levítico, lo que te decía antes, pero luego hay un nuevo pacto. Toda esta historia está resumida en 39 libros, que es el Antiguo Testamento, pero luego hay un Nuevo Testamento. Exactamente. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya no estamos bajo esa condenación, sino que ahora hay perdón de pecados para nuestra vida a través de Jesucristo, que es la época de la gracia. Hasta la época de la ley con el Antiguo Testamento, la época de la gracia con el Nuevo Testamento. Bueno, si quieres que te resuma un poco los dos. Sí, no, por supuesto. No, y también quiero preguntarte, antes de resumir, para entender la Biblia completo, ¿se tiene que leer primero el Antiguo Testamento y después el Nuevo, o puedes leer el Nuevo nada más, o...? La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios, todo es palabra de Dios. Ahora bien, mi consejo, que no quiere decir que sea lo correcto, pero mi consejo, y creo que no ando muy desencaminado, es que si es la primera vez que tú te vas a leer la Biblia, comienza por el Nuevo Testamento. Comienza por los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios es donde ya vamos a encontrar físicamente a Jesús. Como tú bien decías ahora, es cuando Jesús viene a la tierra y lo vamos a encontrar, sus historias, sus hazañas, luego vamos a encontrar cómo se funda la iglesia a partir del libro de los Hechos. O sea, historias fascinantes y más, ¿cómo decirlo?, más entendibles para nosotros si es la primera vez que vamos a leer la Biblia. Sin embargo, si tú vas a empezar por el Antiguo Testamento, quizá vas a entender muy poco, porque es una cultura con la que no estás familiarizado, unas leyes que no entiendes, que no tienen sentido para ti, una serie de circunstancias que no vas a entender muy bien por nuestra cultura europea, ¿verdad? No vamos a entender absolutamente nada de lo que ahí está pasando y por qué sucede eso. Pero cuando nosotros entendemos que el Antiguo Testamento, de quien hablas de Jesús, pero ya hemos conocido a Jesús, el Antiguo Testamento tiene sentido. Y vamos a encontrar a Jesús en el huerto del Edén, y vamos a encontrar a Jesús en Isaac, y vamos a encontrar a Jesús en José, y vamos a encontrar a Jesús en todas las historias del Antiguo Testamento. Y nos va a apasionar. Entonces, mi consejo es siempre comienza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. Te voy a hacer un pequeño resumen del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento, estos 39 libros, los podríamos separar o desglosar de la siguiente manera. Uno cuando estudia teología o cualquier cosa, es de la manera que se te presenta para que empieces a familiarizarte, a entender bien todo. Está por una parte el Pentateuco. Penta, que viene de 5, teuco, rollos, los 5 primeros rollos de la ley, que es lo que realmente los judíos conocen como la Torá. La Torá no es el Antiguo Testamento, eso es la Tanaj. La Torá se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos por Moisés. Esos 5 primeros libros vamos a encontrar no solamente el comienzo de todo, la creación de todo, sino cómo Dios empieza a relacionarse con un ser humano que muchas veces prefiere el pecado a la santidad. Entonces vamos a encontrar esa historia. Luego vamos a encontrar los libros históricos, que son 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los libros poéticos o sapienciales o de sabiduría, como los quieras llamar, que son 5: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Lo tengo escrito para que no se me pase ninguno. Luego vamos a encontrar ya a partir de estos libros poéticos los profetas. Que los profetas, que son, si no me equivoco, 17, los vamos a separar en 2: profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué profetas mayores y menores? ¿Porque son más importantes unos que otros? No, por su contenido. Por ejemplo, vamos a colocar a Abdías, que solo tiene un capítulo, como en profeta menor, y a Isaías, que tiene 66 capítulos, como profeta mayor. Los dos fueron importantes, los dos fueron profetas de Dios, pero los vamos a separar así: profetas mayores, que son 5, donde encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y luego los profetas menores, que son 12 libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, que creo que este es uno de los más conocidos, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No veas, ¿te has leído alguno de esos? Zacarías y Malaquías. Zacarías y Malaquías. ¿Te has leído alguno de estos? No. Pues sería muy interesante que puedas empezar a leerlo. Eso es el Antiguo Testamento. Luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, podemos desglosarlo de la siguiente manera: los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 puntos de vista
o sea, cuatro personas que narran sus puntos de vista de lo que pasó con Jesús. Hay cosas que unos cuentan Pues, que otros no. Estoy pensando ahora, ¿Sí? pastor, cuando empecemos también a conocer a todos los profetas, Sí, no. son bastantes, ¿eh? Son bastantes y los mensajes son muy, pero que muy duros. ¿Sí? Sí, cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento es o cambia o se acabó todo. O sea, cambia ya la conducta. Hay un mensaje que si después da tiempo hablamos de él, que a un rey le dijo, ordena tu casa que te vas a morir. O sea, ya se acabó. O sea, hasta aquí llegó ya mi misericordia contigo. Porque Dios cuando habla de una manera seria. Dios no es ninguna persona que se tome las cosas a cachondeo, de venga David, intenta cambiar, venga David, intenta hacer esto, venga David, intenta guardar tu santidad. Sí, él en amor y misericordia nos corrige el pecado, pero llega un momento donde dice, hasta aquí. En el Antiguo Testamento vas a encontrar a un Dios hablando claramente a través del pueblo. Por eso el pueblo, en muchas ocasiones, lo que hacía con los profetas era matarlos. No queremos saber de ti, porque el mensaje del profeta era un mensaje duro. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje muy duro. Tanto es así que la propia Biblia se describe a ella misma como espada de doble filo. La Biblia, el verdadero mensaje de Dios, es un mensaje duro. Es un mensaje que nos alienta, es un mensaje que nos trae salvación, es un mensaje de amor y de misericordia, pero es un mensaje que entra hasta lo profundo de nuestro ser y es una espada de doble filo que discierne toda nuestra vida. Entonces, cuando empecemos, como tú dices, a tratar los profetas, te vas a dar cuenta que primero los profetas eran valientes al obedecer a Dios y segundo, que tenían un papel muy pero que muy duro. Luego pasamos al Nuevo Testamento, como te decía, el último profeta, que es Juan el Bautista, el último profeta en cuanto a esta dinámica de la manera que Dios tenía de hablar, murió precisamente por el mensaje que trajo. Él le dijo al rey Herodes, al rey de aquel entonces, hey, hasta aquí tus días, esto que estás haciendo con la mujer de tu hermano no te es lícito porque estás en fornicación, estás teniendo una mujer que no te conviene, acostándote con ella, y el rey le dijo, pero tú de qué vas, y le cortó el cuello y lo mató. O sea, era un papel muy duro. Entonces el Nuevo Testamento lo podríamos desglosar con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay un libro histórico que es el libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a encontrar cómo la iglesia empieza a caminar, cómo podríamos decir cómo los motores de la iglesia arrancan y empieza a funcionar todo. Empiezan a entrar personajes que hasta ahora eran desconocidos, personajes como Pablo, como Dios llama a este hombre de Dios Pablo y empieza a visitar iglesia, empieza con los viajes misioneros. Luego encontramos las cartas paulinas, que son 13 libros, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Luego ya encontramos unas cartas que no van destinadas a iglesias, sino a personas, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y luego tenemos las epístolas generales, que son 8. Ahí está Hebreos, que es de los pocos libros del Antiguo de la Biblia que no se conoce cuál es el autor. Hebreos no sabemos bien quién lo escribió. Tenemos después Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primero, Segunda y Tercera de Juan, y Judas. Y por último, un libro de revelación, un libro de profecía, que es el Apocalipsis. Eso costa un poquito la Biblia, me extendí, ¿no? No, estoy mirando el tiempo, que llevamos 44 minutos. Ay, y me quedan 5 o 6 preguntas todavía. Pero la dejamos para el siguiente lunes. Claro, yo creo que con esta voy a hacer 1 hora y ya hago una pregunta del canal que también quiero que responda, ¿no? ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de Coró? Pues mira, al rey Ezequías, era un rey de Judá, como te decía antes, estaba el rey de Judá, el rey de Israel, y en este caso Ezequías, este rey, por alguna razón enfermó gravemente, y entonces Isaías, Dios le habló a Isaías y le dijo, mira, quiero que le transmitas este mensaje al rey Ezequías, y la palabra que le dijo es la que te comentaba antes, le dijo, ordena tu casa porque de cierto morirás. Claro, una cosa es escuchar, que Dios es severo, que Dios es duro, pero otra cosa muy diferente es cuando Dios te dice a ti esa palabra. Ezequías entró en pánico, Ezequías tuvo temor de Dios y lo que hizo muy sabiamente fue orar a Dios. Él empezó a clamar, Dios mío, perdóname, sálvame, Señor, sáname de esta enfermedad. Cuando él escuchó esta noticia, Ezequías, dice la Biblia, que oró con gran fervor clamando a Dios. Y lo más hermoso de todo es que Dios escuchó el clamor. Porque hay una promesa en la Biblia que dice que Dios no rechaza un corazón contrito, un corazón humillado. Dios no rechaza a aquella persona, por muy mal que se haya portado, a una persona que verdaderamente se arrepiente. Y entonces Dios en su misericordia le dijo, está bien, he escuchado tu clamor,
te voy a prolongar la vida 15 años más, porque al final la oración tiene poder. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando fue sanado, Ezequías, pues bueno, hizo un cántico de agradecimiento a Dios. Él es verdad que estuvo muy agradecido. Y cuando las naciones alrededor se enteraron de esta sanidad, hubieron unos mensajeros de Babilonia que fueron como a felicitarle, a decirle, oye, qué bueno que esté sano. Y Ezequías cometió un error y es que se subió al caballo del orgullo. Fue orgulloso. En vez de darle gloria a Dios y decirle, mira, fue Dios quien me sanó, mira que yo oré a Dios, él empieza, sí, porque mira mis riquezas, y les empieza a mostrar sin necesidad. ¿Sabes? Esas personas que lo único que pueden presumir es de cosas. Y mira esto, y mira mi logro, y mira no sé cuánto, y mira esto, y mira lo otro. Y al final, pues bueno, ya murió a los 15 años, pero de Ezequías podemos aprender a que tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Qué pesar, ¿no? Sí, de verdad que sí. Amén, pastor. Se nos va el tiempo, de verdad. Agradecido de que esté aquí con nosotros y a ver si, ya digo, buscamos un hueco para poder recoger las preguntas del canal y poder transmitirlas, de verdad. Perfecto. Gracias, pastor. Gracias a ti, David. Dios te bendiga. Gracias. Hacemos un altito y enseguida regresamos con más información aquí en la radio y televisión del sur de la isla de Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.